Viernes 18 de julio y vamos a ver los temas de hoy. Vamos a hablar de Ucrania. El presidente de Estados Unidos confirma que misil destruyó el avión de Malaysia Airlines y ha pedido alto al fuego para facilitar una investigación. Y también avión que transportaba importantes investigadores sobre el VIH, más de un centenar de los pasajeros que perdió la vida. También vamos a contarles, a propósito de la última tragedia del avión derrumbado, vamos a conocer los últimos ataques más fatídicos contra vuelos comerciales. Y también en Gaza, al menos 25 muertos en el primer día de la operación terrestre israelí. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Oscar Vidarte en el análisis el día de hoy. ¿Cómo estás, Oscar? Realmente muy triste lo sucedido con este vuelo de Malaysia Airlines y que se van conociendo detalles y las vidas truncadas de los 290 y tantos pasajeros que perdieron la vida el día de ayer, y Estados Unidos está hablando de la complicidad de Rusia. Sobre todo es el tema de las cajas negras, las investigaciones que tienen que realizarse y la preocupación también de los familiares, porque están los cuerpos ahí en el campo desperdigados y están preocupados qué va a pasar con los restos de sus familiares. Sí, en ese momento la mayor preocupación creo del mundo entero, y lo ha demostrado el Consejo Seguro de la ONU, es de permitir rápidamente una investigación internacional que pueda acceder a la zona del desastre y que pueda de alguna manera recuperar la información para determinar cuál es la posible causa de esta fatídica tragedia. Porque hay un tema central que es lo que vamos a discutir en unos minutos, es que todavía no sabemos a ciencia cierta quién fue el responsable y todo, y nos movemos dentro del plano de especulaciones, con indicios, pero especulaciones al fin y al cabo. Así es, para los Estados Unidos es claro que el desastre del avión MH17 ha sido provocado por el impacto de un misil, aunque no han dado una opinión final al respecto. Culpan abiertamente a Rusia de que la caída del avión sucedió en una zona tomada por los separatistas en el oriente del país. La confusión tras la tragedia del vuelo MH17 es cada vez más grande. Las acusaciones entre Rusia, Ucrania, los separatistas y los aliados de cada uno se intensifican, dejando claro que hasta ahora no se sabe nada sobre el responsable del derribo del avión de Malaysia Airlines. Pero mientras los familiares de las víctimas esperan más información sobre los suyos, las máximas autoridades del mundo están al tanto de lo que determinen los investigadores, ya que aún hay muchos puntos por resolver. Aunque no ha querido adelantar juicio, el presidente Barack Obama ha señalado que la caída del avión malasio se produjo en una zona controlada por separatistas, en la que la violencia es mayormente apoyada por Rusia, y ha dicho que existen solo ciertos tipos de misiles que alcanzan los 9.000 metros y son capaces de derribar un avión de pasajeros.
Ucrania, por su parte, también ha mantenido una sólida postura respecto al tema y ha asegurado que ellos no dispararon ningún misil contra la aeronave comercial, culpando directamente a Rusia por la tragedia. Subrayamos que las fuerzas de operación antiterroristas no han realizado actividades destinadas a objetivos en el aire. Además, la aviación ucraniana no opera en el lugar donde el avión se estrelló. Para sustentar su posición, además del audio presentado ayer en el que se escucha a 2 separatistas comentando el ataque a una aeronave civil que resultó ser el avión malasio, el Ministerio del Interior también difundió un video en el que se ve a un vehículo transportando una unidad de misiles Buk de fabricación rusa, que según los representantes del despacho fue llevado a su país de origen para ser destruido. Este sistema de misiles tierra-aire es conocido también como SA-11 Gadfly o SA-17 Grizzly y según fuentes importantes como Global Security puede alcanzar 22.000 metros. En tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del vuelo MH17 y durante la sesión solicitaron una investigación internacional independiente y profunda para ubicar al responsable. Pese a ello, el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vitaly Churkin, ha culpado a Ucrania de la tragedia. Para ellos, las autoridades de Kiev son responsables porque no cerraron el espacio aéreo durante los enfrentamientos militares. Similar ha sido la reacción de su aliado cubano Fidel Castro, quien ha repudiado las acciones que, según él, fueron provocadas por el gobierno antirruso, antiucraniano y proimperialista de Petro Poroshenko. Pero al margen de las acusaciones, serán los investigadores independientes los que se encarguen de determinar lo que sucedió realmente con este vuelo, y cuyo resultado podría cambiar el curso del conflicto ruso-ucraniano. Muy bien, hay muchos temas que se pueden discutir sobre la tragedia de este avión. ¿Realmente los rebeldes tienen armamento suficiente como para poder derribarse un misil? En un primer momento la discusión era, había mucha desconfianza en creer que este atentado o esta tragedia pudiese haber sido cometida por los rebeldes. ¿Por qué? Porque todos partíamos de la premisa de que ellos no tenían acceso a este tipo de tecnología. Es más, no se ha sido utilizada. Es decir, en las últimas semanas de conflicto con Ucrania no ha habido pues situaciones similares, así que era tecnología muy avanzada para lo que ellos como rebeldes, fuerzas trincheradas pudiesen tener. Además había algunos indicios, como en lo del año 2001, en donde maniobras militares ucranianas derribaron un avión ruso con más de 70 personas y un avión que venía de Tel Aviv a Rusia. ¿Ya? Entonces, habían indicios anteriores, había desconfianza que ellos tuvieran esta tecnología. Era muy extraño, pero eso en un día cambió completamente, porque ahora más bien la inteligencia, y esperemos creamos en la inteligencia y no sea la inteligencia que dijo que en Irak habían armas de masiva, claro. Pero la inteligencia no solamente de Estados Unidos, sino en otros países ha determinado que es un misil y que la pregunta es ¿quién tiene esos misiles? Bueno, este tipo de misil de origen ruso lo tienen tanto las fuerzas ucranianas. La pregunta, ¿lo tienen los rebeldes? Al parecer sí. Y parece que la confirmación de esto ha sido este diálogo, esta conversación, habría del origen de la conversación, que un poco demostraría que sí tienen misiles de esa naturaleza los rebeldes. Ya, pero ¿cuál sería el objetivo de derribarse ese avión? Porque si lees pues lo que ellos dicen, en la traducción preguntan, ¿hay armas? ¿Han encontrado armas? No, al parecer son civiles, es un avión de Malaysia Airlines, entonces debe tratarse de espías. Sí. O sea, no había manera, ellos simplemente no permiten que ningún avión vuele por el espacio aéreo de Ucrania, todos les parece que son espías, que los van a atacar. O sea, no entiendo el por qué atacar a una aeronave comercial, que no estamos hablando de una avioneta, sino un Boeing. En primer lugar, usemos este plan especulativo, es decir, vamos a creer que el audio es cierto y que responsabilizamos a los rebeldes del ataque. Los rebeldes lo que hacen es básicamente cometer acciones duras contra el gobierno de Kiev para que el gobierno de Kiev básicamente reaccione de manera desmedida. Y una reacción desmedida del gobierno de Kiev, teniendo en cuenta que ellos son rebeldes que están en ciudades con población civil, llevaría pues a la muerte civiles. Y esto deslegitima a Kiev y le da fortaleza a la protesta a los rebeldes pues del este de Ucrania. Entonces, me parece que ellos, si lo hubieran hecho, no estaban pensando en un avión de civiles, habrían creído que es un avión militar ucraniano. Es más, la información que se da o que dan las fuentes ucranianas de Kiev es que lo primero que dicen en las redes sociales se cuelga es: hemos derribado un AN no sé qué avión militar ucraniano, y a los minutos se saca esa información. ¿Por qué? Porque coincidía
con la hora del derribo del avión civil. Parece que se dieron cuenta del avión civil. Entonces existen esos tipos de indicios que nos hacen cada vez tener más certeza de que fueron los rebeldes. ¿Por qué lo hacen? Porque golpear militarmente a Ucrania implica una reacción de ellos más fuerte, que de alguna manera se acerca cada vez más a Rusia. En este contexto la pregunta es que si se confirma lo de los rebeldes, ¿qué va a hacer Rusia? Porque obviamente los rebeldes no están en su propia capacidad de tener ese armamento, y Rusia creo que en ese momento va a tener que hacer un deslinde, y eso debería llevar a un quiebre del conflicto ucraniano. Muy bien, y siguiendo con el tema, Aerolíneas Malasia han confirmado la nacionalidad de la mayoría de los pasajeros. Entre los fallecidos está una amplia comitiva que iba a asistir a una conferencia sobre el VIH, entre ellos un importante investigador, Joep Lange. Malasia Airlines confirmó la nacionalidad de la mayoría de las 298 víctimas del vuelo MH17 que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Se trata de 189 holandeses, 44 malasios, 27 australianos, 12 indonesios, 9 británicos, 4 belgas, 4 alemanes, 3 filipinos, un canadiense y un kiwi. Los representantes de la empresa han señalado que desconocen hasta el momento la nacionalidad de 4 personas más. Conocida la noticia, la consternación por la tragedia ha sido grande en Australia. Y es que entre los pasajeros, según diversas fuentes, viajaban alrededor de 100 personas, que eran activistas e importantes investigadores del VIH, que iban a participar en la 20ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, a celebrarse en Melbourne de domingo a viernes. Entre los fallecidos está Glenn Thomas, de 49 años, quien era portavoz de la Organización Mundial de la Salud. Thomas antes había trabajado como periodista de BBC y estaba colaborando en el área de comunicaciones de Naciones Unidas desde 2012. Además de él, murieron otros importantes expertos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, como Joep Lange, expresidente de la Sociedad Internacional del SIDA, que se había dedicado por más de 30 años a investigar este mal, y que además era un defensor del acceso a tratamientos baratos en los países pobres. Por esta razón, personajes vinculados al tema como Chris Bader han señalado que el movimiento del VIH ha perdido a un gigante. Muy bien, estábamos pues comentando pues este lamentable accidente, y bueno, cuando uno tiene que leer para el programa, y lo comentábamos con el productor, es terrible, pues las historias, las familias, los niños, 80 niños estaban entre los pasajeros, y se pregunta ¿por qué el derribo de esta nave cuando en los últimos meses yo me imagino que han estado volando por el espacio aéreo ucraniano sin mayor problema? ¿Había alguna advertencia de alguna altura que debían pasar? Porque en el mapa que ha salido en todos los medios internacionales es que ahora se evita totalmente, o se rodea a través de las fronteras de Ucrania, o se evita para que no ocurra una nueva tragedia, ¿no? Sí, solamente como detalle, en el mismo momento de la tragedia, habían 2 aerolíneas volando a 20 kilómetros cercanos al avión, una de Singapore Airlines y otra de Air India, que volaban. En otras palabras, podrían haber sido también ellas las que podían haber recibido el impacto de este misil. Bueno, sí, la pregunta es ¿por qué no se prohibió antes? Estamos frente a un caso donde hay un conflicto donde podría peligrar la vida de pasajeros de las aerolíneas, que pasan cientos por ahí. Ahí pues obviamente la autoridad europea, creo que hay un corte, me parece. Sí, no